Pensé que nada podía dolerme más que la muerte de mi abuela. Pero me equivoqué. Lo supe la mañana en que todos se reunieron en la notaría, entre trajes elegantes, susurros hipócritas y miradas cargadas de veneno disfrazado de duelo. Ahí estaba yo, con el corazón hecho trizas y una carpeta de papeles en las manos, creyendo que todavía era parte de esa familia. El notario leyó su discurso con voz monótona, como si no estuviera destruyendo vidas con cada palabra. Y cuando llegó a mi nombre, simplemente pasó de largo. La señorita Camila no está incluida en la distribución de bienes. Así, frío, seco, definitivo. Mi tío se acomodó en la silla con una sonrisa torcida. Mi prima levantó la ceja, como si hubiera ganado algo, y mi madre solo bajó la mirada. Ahí entendí. Me habían borrado, literalmente, y nadie pensaba levantar la voz por mí. Me levanté despacio, no hice escándalo, no lloré. Solo tomé mi bolso y salí de ahí con el alma partida. Pero mientras caminaba hacia la puerta, una frase del notario me detuvo en seco. La propiedad de campo queda sellada hasta nuevo aviso. El cofre del desván permanece sin tocar por decisión testamentaria. ¿Cofre? Nadie pareció prestarle atención, excepto yo, porque ese cofre era el único lugar donde mi abuela me dejaba esconder mis cartas cuando era niña. Nadie más sabía lo que había ahí dentro, y si algo me enseñó ella, es que los secretos más valiosos no se dejan a la vista. Esa noche volví a casa con una rabia callada. No tenía respuestas, pero tenía un presentimiento, y algo me decía que ese cofre, el que nadie quiso tocar, tenía mucho más que recuerdos. Volver a la vieja casa de campo fue como abrir una herida que nunca terminó de sanar. Cada rincón olía a ella, a su perfume floral, a sus guisos de domingo, a sus regaños suaves y miradas llenas de amor. Pero ahora estaba vacía, silenciosa, sellada como si el tiempo se hubiera congelado justo después de su último suspiro. Abrí la puerta trasera con la llave escondida bajo la maceta, donde siempre la dejábamos por si acaso. Supongo que este era ese acaso. No sabía si me estaba metiendo en problemas legales o familiares. Pero a estas alturas, ¿qué más podían quitarme? Recorrí la casa sin prisa, tocando cada foto, cada libro, cada mueble con la punta de los dedos. Era como despedirme de nuevo, pero esta vez, en secreto. Y entonces subí al desván. La escalera crujía como si se quejara de mi presencia. Pero ahí estaba, el cofre, grande, de madera vieja, con un candado oxidado que parecía tan antiguo como los secretos que guardaba. Me arrodillé frente a él. «Abuela, si me dejaste algo aquí, por favor, que sea suficiente». Mis manos temblaban. Busqué la vieja horquilla que usábamos para jugar a ser espías. Ella misma me enseñó a forzar ese candado. Cuando finalmente se abrió, el chirrido fue casi un susurro de ultratumba. Dentro no había joyas, ni dinero, pero había algo mucho más poderoso. Una caja de cartas, un diario, un sobre con mi nombre y un sobre sellado con cera, con el símbolo de nuestra familia. Y justo cuando mis dedos rozaron ese sobre sellado, escuché un ruido abajo. Alguien más había entrado en la casa. Me quedé congelada, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cerré el cofre con cuidado, pero rápido. No podía permitir que nadie viera lo que había dentro, mucho menos si venían a buscar exactamente eso. Los pasos subían con fuerza. Reconocí el ritmo antes de ver el rostro. Era mi prima Natalia, siempre tan fina, tan arreglada, tan cruel. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Podría preguntarte lo mismo», respondí, sosteniendo el sobre sellado con fuerza, aún oculto bajo mi abrigo. Caminó por el desván como si le perteneciera, como si los recuerdos también fueran suyos. Pero ella jamás subió aquí con mi abuela. Nunca supo lo que este lugar significaba. «Mi papá dice que estás haciendo el ridículo. ¿Qué estás buscando donde no hay nada?». «Tal vez es lo que quieren que crea», le respondí sin mirarla.
Se acercó demasiado, bajó la voz. Escucha bien, Camila. Si encuentras algo, quémalo, olvídalo. Nadie va a dejarte quedarte con lo que no es tuyo. Y se fue. Así, con el veneno flotando en el aire como perfume caro. Me senté en el suelo, temblando, y abrí el sobre con mi nombre. Dentro había una carta, con letra firme. Su letra. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, es porque todo salió como imaginé. Sabía que no te nombrarían en el testamento, pero también sabía que tú encontrarías este cofre. Lo que hay aquí no es solo tuyo, es la verdad. Y la verdad, a veces, vale más que cualquier herencia. Mis ojos se nublaron, pero no de tristeza. Era otra cosa, era fuego. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Pasé la noche sin dormir. La carta de mi abuela era apenas el inicio. El diario estaba cubierto de polvo, pero sus páginas eran fuego puro. Cada línea era como una confesión que nunca debió salir a la luz. Había nombres, fechas, decisiones tomadas a escondidas. Su puño y letra revelaba que mi madre fue obligada a firmar un acuerdo de renuncia a su parte de la herencia. El motivo, un embarazo fuera del matrimonio que se ensuciaba el apellido de la familia. Ese embarazo era yo. Me sentí hundida y elevada al mismo tiempo. Dolía, claro que dolía, pero también era un respiro, porque por primera vez entendía por qué me trataron como una intrusa toda mi vida. Volví a leer la última frase de la carta que venía en el sobre sellado. No temas usar lo que hay aquí. El apellido pesa, pero también protege. Tienes derecho, aunque quieran silenciarte. Entre los papeles encontré algo más. Un documento. Oficial. Una copia del acta de propiedad de la casa. A nombre de mi abuela. Y en letra manuscrita. Una nota firmada y fechada un mes antes de su muerte. A entregar a Camila del Real cuando llegue el momento. Me levanté temblando. Tenía pruebas. Tenía la verdad. Pero también tenía miedo. Miedo de lo que la familia haría cuando se enterara. Porque ahora yo tenía algo que ellos no. El arma que guardaron en silencio durante años. Y estaba lista para usarla. 2 días después, recibí una invitación inesperada. Un desayuno familiar en la casa de mi tío Rodolfo. Ese tipo de reuniones donde todos sonríen para las fotos, pero esconden cuchillos debajo del mantel. Fui. No porque quisiera, sino porque ya no era la misma. Ya no era la sobrina callada que aceptaba las migajas. Ahora era una mujer con un as bajo la manga y un apellido que me pertenecía por derecho. Apenas crucé la puerta, el silencio cayó como un disparo. Mi tía fingió sorpresa. Mi prima hizo un brindis forzado. Mi madre ni siquiera me miró. Estaba rota, yo también, pero diferente. Yo ya estaba comenzando a reconstruirme. Mi tío esperó que todos se sirvieran pan dulce antes de hablar. Queríamos conversar contigo, Camila. ¿Sobre qué? Pregunté con calma. Sobre tus visitas a la casa de campo. Ah, eso, sonreí. Pensé que iban a agradecerme por cuidar lo que claramente ustedes ignoraron. Se tragó su enojo como si fuera jugo de toronja agrio. Queremos evitar malentendidos, dijo. Esa propiedad es parte del legado familiar. Y tú, bueno, sabes que tu madre renunció a todo. Me incliné hacia él, despacio. Ella sí, yo no. Saqué el sobre de mi bolso, lo puse sobre la mesa. ¿Quieren hablar de herencias? Entonces leamos esto juntos. Sus rostros palidecieron, porque sabían exactamente qué era ese sello rojo. Y por primera vez, el miedo estaba en sus ojos, no en los míos. El sobre quedó sobre la mesa como una bomba sin detonar. Nadie se atrevía a tocarlo, nadie, excepto yo. Lo abrí con calma y deslicé el documento frente a todos. Aquí está la firma de la abuela, la fecha, el testigo legal y la declaración
La casa de campo será para Camila del Real cuando llegue el momento. Eso no tiene validez sin un notario, dijo mi prima Natalia, aferrándose a su copa de jugo como si fuera su última defensa. Pues ya hay uno, y no estoy sola. Saqué mi celular y puse el altavoz. Doctora Villalobos, ¿me escucha? Una voz firme respondió al instante. Perfectamente, Camila. Estoy lista para representar tus derechos. Y por lo que me mostraste, tienes más que razones para reclamar lo que te pertenece. Silencio absoluto. Mi abogada ya contactó a la notaría. Ya solicitó una revisión del testamento por omisión de cláusulas posteriores. Y si es necesario, presentaremos una demanda. Mi tío Rodolfo golpeó la mesa. Esto es un insulto, una ofensa a la memoria de tu abuela. No, me puse de pie, firme, segura. La ofensa fue borrar a su nieta mientras el cuerpo aún estaba tibio. Yo no pedí nacer. Pero no voy a permitir que me entierren en vida como intentaron hacerlo con mi madre. Me fui dejando la mesa intacta, pero el orgullo de ellos hecho trizas. Después de aquel desayuno venenoso, me refugié en la casa de campo. Cada rincón me abrazaba con recuerdos que dolían y sanaban al mismo tiempo. Me senté en la vieja mecedora de la abuela, diario en mano, y seguí leyendo. Las páginas más recientes hablaban de mí, de cómo me cuidaba en secreto cuando mi madre no podía, de cómo tejía mantas con mis iniciales mientras el resto de la familia fingía que yo no existía. Pero lo que me quebró fue una entrada fechada 3 años antes. Hoy firmé una cláusula secreta. Pedí al notario guardar el documento hasta que Camila esté lista. Me costó enfrentar a Rodolfo, pero lo hice. Él no sospecha que el poder ya no está en sus manos. Mi abuela lo había planeado todo, en silencio, con la misma inteligencia con la que tejía sus redes familiares. Había visto la injusticia y no había callado. Solo había esperado el momento justo. Llamé a mi abogada. Le conté sobre esa entrada. Ella respiró profundo. Camila, si esa cláusula existe y está archivada como ella escribió, podemos pedir una audiencia. ¿Y si la destruyeron? Entonces pediremos una investigación, porque la destrucción de un documento notarial es un delito. Me sentí pequeña, pero por primera vez, poderosa. Ya no era la niña escondida en la cocina, ahora era la heredera invisible que venía por lo suyo, y por la memoria de una abuela que nunca me soltó la mano, ni siquiera desde el silencio. La licenciada Villalobos movió hilos rápido. En menos de 48 horas, logró una cita con el Archivo Notarial Central. Me pidió que la acompañara, aunque advirtió que era posible que no encontráramos nada. Pero yo sentía algo distinto. Algo que me decía que mi abuela había sido más astuta que todos. Entramos a una sala gris, rodeadas de carpetas y estanterías infinitas. Un hombre de rostro serio y manos temblorosas nos recibió. ¿Dijeron cláusula privada de la señora Ernestina del Real? Villalobos asintió. Archivo confidencial, fechado hace 3 años. Debería estar bajo custodia sellada. Él revisó los registros, teclado, archivos digitales, código tras código. Un momento, murmuró. Se detuvo frente a una gaveta metálica. Abrió el cajón, y ahí estaba, una caja pequeña, un sobre con mi nombre, y una nota manuscrita dirigida al notario. Guardar hasta que Camila del Real acredite su identidad. En ese momento, entréguese sin interferencia alguna. El notario firmó la entrega. El documento fue leído. Era claro, directo, inapelable. Mi abuela había transferido en vida la propiedad de la casa de campo. No solo me pertenecía. Nunca dejó de ser mía. Villalobos me miró con una sonrisa controlada. ¿Estás lista para enfrentarte a todos? Asentí. No por venganza, sino por justicia, y por cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. Esta vez, yo entraría a esa casa no como invitada, sino como dueña. Volví a la casa de mi tío Rodolfo un viernes al mediodía. Esta vez,
No toqué el timbre. Abrí la puerta como ellos lo hicieron siempre, con derecho, con poder, con ese aire de superioridad que tanto odié. «¿Qué haces aquí?», preguntó Natalia, al verme cruzar la sala con paso firme. «Vengo a darles una noticia, y quiero que estén todos presentes». Minutos después, estaban sentados frente a mí, Rodolfo, Natalia, mi tía Úrsula y 2 primos que jamás me dirigieron la palabra. Sus miradas eran puñales disfrazados de desconcierto. Yo respiré hondo, coloqué el documento sobre la mesa y hablé. La casa de campo ya no es tema de discusión. Mi abuela me la transfirió legalmente en vida. Aquí está la cláusula, aquí está la firma, y aquí está la validación oficial. El silencio fue tan intenso que casi se podía escuchar la rabia de Rodolfo quemándole el pecho. Tomó el papel, lo leyó en voz alta, lo rompió en 3 pedazos. «Esto no significa nada». «No necesitas aceptarlo», respondí. «Solo necesitas entender que ya es ley. Mi abogada te mandará la notificación formal. Y si alguno de ustedes intenta volver a entrar a esa casa, responderá ante un juez». Me miraron como si no me conocieran, y tenían razón. La Camila sumisa se quedó enterrada con la abuela. Yo era la que volvía con el apellido limpio y la dignidad en alto. Regresé a la casa de campo con la escritura en la mano. Era mía, al fin, pero no me sentía triunfante, todavía. Había una habitación que no había abierto desde la muerte de la abuela. La recámara azul, donde mi madre pasó los veranos de su juventud, donde se guardaban todos los recuerdos que ella decidió enterrar. Me tomó valor girar la perilla. Adentro, el aire estaba quieto. Las cortinas aún tenían el bordado con sus iniciales. Sobre la cómoda, una foto descolorida, mi madre abrazando a un hombre que yo no conocía. Me senté en la cama, respiré hondo, y entonces encontré otro sobre, abierto, doblado 1000 veces. Era una carta dirigida a la abuela, escrita con tinta corrida y desesperación. «Madre, sé que me equivoqué, pero no me quites el único amor que me queda. No me obligues a alejarme de Camila, no me obligues a negarla, te lo ruego». Mis dedos temblaban. Esa era la carta que mi madre escribió cuando la obligaron a renunciar a mí, a esconderme, a callarme como un error de juventud. Lloré, pero no por mí, por ella. Por la adolescente rota que luchó sola contra una familia que creía que el linaje era más importante que el amor. Esa noche tomé la carta. La guardé junto al diario de la abuela, porque ambas verdades debían vivir juntas, y yo era el resultado de ambas. La mañana siguiente amaneció con un olor raro. Un humo leve, apenas perceptible, se colaba por la rendija de la ventana del comedor. Salí corriendo hacia el jardín trasero y vi las llamas. Una parte del cobertizo ardía. Corrí por la manguera, grité, pedí ayuda. No había nadie cerca, pero no me detuve. El fuego no alcanzó la casa, gracias a Dios, pero entre las cenizas encontré lo que buscaban destruir. Una caja donde yo había guardado copias de los documentos, quemada, carbonizada. La intención era clara. Cuando llegaron los bomberos, me confirmaron que alguien había forzado la reja lateral y que el incendio fue provocado con acelerantes. Fue intencional. Hice la denuncia. Llamé a la abogada y después de ese llamado, solo hice una cosa. Fui a casa de mi madre. Ella me abrió en silencio. Llevaba días sin hablarme. La miré directo a los ojos. «Mamá, sé todo». Le mostré la carta, el diario, la escritura, las pruebas. Ella soltó la taza que tenía en las manos. Se desmoronó. Me abrazó como si quisiera recuperar todos los años perdidos. «Perdóname», susurró. «No era contigo, era con ellos. Yo era joven, tenía miedo. Pero nunca te dejé de amar». Nos quedamos en silencio. Y ese silencio, por primera vez, no dolía. Sanaba. La policía no tardó en identificar al responsable.
Una cámara de seguridad en la casa vecina captó el auto estacionado junto al terreno baldío, justo antes del incendio. La matrícula coincidía con un nombre que me dolió más de lo que esperaba. Bruno, el hijo menor de Rodolfo, mi primo, el mismo que siempre me miró como una intrusa en su mundo de privilegios. Me citaron a la delegación, y ahí estaba él, sentado, con la cara endurecida por el orgullo. Cuando me vio entrar, soltó una sonrisa torcida. ¿De verdad pensaste que ibas a quedarte con todo tú sola? No me estoy quedando con nada, le dije, mirándolo directo a los ojos. Solo estoy reclamando lo que ya era mío. Intentó levantarse, pero 2 agentes lo contuvieron. Yo no me moví. No parpadeé, porque entendí que el verdadero incendio no había sido en el cobertizo. Fue el que quisieron prender en mi dignidad desde que era niña. Ese mismo día, la licenciada Villalobos presentó una orden de restricción contra todos los miembros de la familia Rodolfo. Nadie más tendría derecho a pisar mi casa. Y cuando pensé que ya no quedaban sorpresas, mi madre apareció en la estación de policía, pero esta vez no como espectadora. Declaró a mi favor. Contó lo que había callado durante más de 20 años. Cómo la obligaron a renunciar. Cómo la amenazaron con el desprecio. Cómo la forzaron a desaparecer conmigo para limpiar el apellido. Su voz temblaba, pero no se rompió. Porque al contar la verdad, se estaba reconstruyendo también. Y yo, en silencio, tomé su mano. Porque esta vez no íbamos a escondernos más. El juicio para validar la cláusula de mi abuela se fijó para un lunes por la mañana. La sala estaba casi vacía, pero cada persona presente representaba años de mentiras, silencios y heridas que no sanaban con el tiempo. Ahí estaban ellos, Rodolfo, Natalia, Bruno, libre bajo investigación, y hasta mi tía Úrsula con lentes oscuros y cara de mártir. Yo llegué acompañada de mi madre y la licenciada Villalobos. Por primera vez, no sentí que caminaba sola. Cuando el juez me pidió que me identificara, lo hice con la voz firme, aunque el corazón me temblaba. Nombre completo, por favor. Camila del Real Arizmendi. Mi apellido resonó en la sala como un eco que por años me fue negado. Vi a Rodolfo fruncir el ceño, a Natalia bajar la mirada, a Bruno morderse los labios. Declaré todo, el contenido del cofre, el diario, la carta de mi madre, el documento oficial, el intento de incendio, la amenaza directa. Y finalmente, entregué el último sobre que la abuela había dejado reservado, con una copia notariada adicional. El juez lo leyó. Silencio. Y entonces su voz selló décadas de injusticia con una sola frase. Se reconoce legalmente la voluntad previa y privada de la señora Ernestina del Real. La casa de campo queda a nombre exclusivo de su nieta Camila del Real Arizmendi. El resto de la familia deberá abstenerse de cualquier reclamo posterior. No lloré, me quedé de pie, porque ese momento no era solo mío. Era de todas las niñas invisibles que alguna vez fueron desheredadas, de un hogar, de un apellido, de un lugar en el mundo. Una semana después del juicio, regresé a la casa de campo. Esta vez no con miedo, ni con dudas, sino con paz. Limpié cada rincón como si estuviera preparando el alma del lugar para un nuevo comienzo. Colgué fotos antiguas, volví a abrir la cortina del cuarto azul y en la cocina preparé el guisado que mi abuela solía hacer los domingos. Por primera vez, me sentí verdaderamente en casa. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín, alguien llamó a la reja. Era Natalia, sola, sin maquillaje, sin el vestido caro ni su mirada altiva. Caminó despacio, casi con vergüenza. «No vengo a pelear», dijo, bajando la mirada. «Solo quería darte esto». Sacó un pequeño estuche de terciopelo gris. Dentro, un relicario antiguo, el que mi abuela siempre llevaba no colgado, sino guardado no bolso. Dentro había una foto, mi madre de joven y yo de bebé. Ella lo dejó conmigo. Me pidió que lo cuidara, por si algún día Camila reclamaba su lugar.
Yo no lo entendí entonces. Ahora sí. No dije nada. Solo tomé el relicario con cuidado. Gracias por devolvérmelo. Tú ganaste, Camila, pero ganaste con dignidad. Y eso no se hereda, se aprende. Se fue sin pedir perdón, sin justificarse, y eso también fue un cierre. Porque en la vida no todas las heridas se curan con palabras, pero algunas cicatrices sanan con gestos. El día que decidí reabrir oficialmente la casa, no hice invitaciones, no mandé mensajes, solo dejé la puerta abierta. Poco a poco, vecinos que me conocieron de niña comenzaron a pasar. Un par de señoras trajeron plantas. Una mujer mayor me abrazó en silencio y dijo: «Tu abuela estaría orgullosa. Siempre supo que tú eras diferente». Pinté una pared con una frase que encontré escrita en el borde del diario: «La sangre se hereda, el amor se gana, la dignidad se construye». Con el tiempo, convertí la casa en algo más que una propiedad. Abrí un pequeño centro comunitario en el ala izquierda. Doné libros, ofrecí talleres. Puse una placa con el nombre de mi abuela, Ernestina del Real, la voz que nunca gritó, pero siempre se escuchó. Mi madre empezó a frecuentar la casa poco a poco. Nunca hablamos mucho sobre el pasado, pero ahora ella me llama hija, con una suavidad que carga 20 años de silencio sanado. Rodolfo y los demás nunca volvieron. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, tal vez porque sabían que, al final, su derrota no fue perder la casa, sino perder lo que fingieron toda la vida tener: honor. Y yo no gané una casa, gané mi historia, gané el derecho a llamarme por mi nombre completo. Gané el poder de mirar al pasado sin bajar la mirada, porque a veces la mayor venganza no es gritar, es vivir en paz. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.